Ladies and gentlemen, good morning. Damas y caballeros, buenos días. Allow me first of all to thank all these people who established this movement to support Syria, stemming from their strong belief that Syria is exposed to a severe and vicious cycle of terrorism, supported by some governments of the region like Turkey, Saudi Arabia and Qatar, but also by some Western countries like the United States, the United Kingdom and France. En primer lugar, permítanme dar las gracias a todas las personas que han creado este movimiento para apoyar a Siria. Un movimiento que nace de su sólida convicción de que Siria está sometida a un severo círculo vicioso de terrorismo, apoyado por algunos gobiernos de la región como Turquía, Arabia Saudí y Qatar, pero también por algunos países occidentales como los Estados Unidos, el Reino Unido y Francia. Allow me also to thank the distinguished ambassador of Venezuela and colleagues from the embassies of Iran and Russia who have come today to support this movement. Permítanme también agradecer al señor embajador de Venezuela y también a los distinguidos diplomáticos de Irán y de Rusia, de países amigos que han venido hoy a apoyar a este movimiento. So I'll take this opportunity to thank Mrs. Rosa Rigas for her statement and for her good book about Syria and showing solidarity with the Syrian people and government. Thank you, Madam. También quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a la señora Rosa Regás por su intervención aquí y por su magnífico libro sobre Siria. Muchas gracias, señora. I would like to have a word of acknowledgement to the Ayuntamiento de Madrid, the Council of Madrid, for hosting this weekend this Just Born movement in one of its venues. Thank you, Mauricio. Thank you for nice words. Me gustaría también pronunciar palabras de reconocimiento al Ayuntamiento de Madrid por acoger este fin de semana en una de sus instalaciones a este recién nacido movimiento. Muchas gracias, Mauricio. I would like also to thank all of you, ladies and gentlemen, the distinguished participants who have the conviction and confidence that Syria is following the right path in combating terrorism, a plague that affects Syria and also the whole world. Your conviction is right, your cause is right. Principalmente, sin embargo, quiero agradecerles a ustedes, los distinguidos participantes en este acto esta mañana, por tener la convicción y la confianza de que Siria sigue el camino correcto cuando combate al terrorismo, una plaga que afecta a Siria pero también al mundo entero. Vuestra convicción es justa, vuestra causa también es justa. I understand that solidarity with the Syrian Arab Republic means solidarity with the government and the people and support for the efforts of the Syrian Arab Army in combating terrorism. Entiendo, o desde mi punto de vista, la solidaridad con la República Árabe Siria también es una forma de solidaridad con su gobierno, con su pueblo y con el ejército árabe sirio, que es el que está combatiendo el terrorismo. We should not lose sight of the importance of the preservation of the sovereignty, independence, unity of the people and territorial integrity of Syria. No debemos perder de vista la importancia que tiene el que consigamos mantener la soberanía, la integridad y la independencia de Siria y de su pueblo. We stress the principle of non-interference in the internal affairs of sovereign states. También la importancia que tiene mantener y respetar el principio de no injerencia, de no intervención en los intereses de los estados soberanos. Syria have been fighting terrorism for the last 6 years under the leadership of President Assad with the help of the Syrian Arab Army and the support of the Syrian people. Siria ha estado luchando por su independencia estos últimos 6 años bajo el liderazgo del presidente Bashar al-Assad y con el apoyo de su pueblo y del ejército árabe sirio. Meanwhile, we strongly condemn the American and Israeli aggressions against Syria. Condenamos seriamente todas las agresiones de Estados Unidos y de Israel en contra de Siria. I will avail myself of this opportunity and would like to condemn the attempts by the same imperialist powers
to undermine security and stability in Venezuela. Quiero aprovechar esta oportunidad también para condenar las mismas acciones que se han tomado en contra de Siria, en contra de Venezuela para deteriorar su estabilidad y su seguridad. We strongly reject any call for international intervention in Venezuela's internal affairs under any pretext. Rechazamos tajantemente cualquier llamamiento que se haga para una intervención internacional en los asuntos internos de la República Bolivariana de Venezuela. We express our solidarity with Iran and North Korea against any escalation. También expresamos nuestra solidaridad con Irán y con Corea del Norte frente a cualquier escalada de tensión que se pueda hacer para someter a sus países. We thank the Russian Federation for their support, the Syrian government and the Syrian people against terrorism. Agradecemos a la Federación Rusa su apoyo al gobierno sirio, al pueblo sirio en su lucha en contra del terrorismo. I would like to focus on the recent developments that took place in Syria in the last 4 weeks. Me gustaría en primer lugar centrarme en los acontecimientos que han tenido lugar en Siria, especialmente en las últimas 4 semanas. We are witnessing what we are witnessing is a worrisome trend in international relations. De hecho, lo que estamos viendo es una preocupante tendencia en las relaciones internacionales. 14 years after the American invasion of Iraq, the United States has resorted once again to use of force outside the international legitimacy, which would lead to more chaos and instability in different regions. 14 años después de la invasión a Irak, Estados Unidos vuelve a recurrir una vez más al uso de la fuerza al margen de la legalidad internacional, lo que podría conducir a más caos y a más inestabilidad en diferentes regiones del mundo. The United States has a long history in creating enemies outside its borders. En este sentido, los Estados Unidos tienen un largo historial de creación de enemigos fuera de sus fronteras. They have this allegation: the West against the Soviet Union before, Islam against democracy, South against North, etc. All that for the only reason that those fabricated confrontations are serving its geopolitical interests and also, very important, help it to preserve the security of Israel, the U.S. close ally in the region of the Middle East. En ese historial destacan, por ejemplo, las confrontaciones sobre Occidente contra la Unión Soviética, el Islam contra la democracia, el sur contra el norte, etcétera, etcétera. Todo ello con el único fin de que esas oposiciones fabricadas sean útiles a los intereses geopolíticos de los Estados Unidos y también, de manera muy importante, que les sirvan para preservar la seguridad de Israel, ese estrecho aliado de los Estados Unidos en la región y en el mundo entero. As you are aware, the terrorist armed groups led by Army of Islam launched an attack on Damascus from the district of Jobar in a desperate attempt to enter Damascus. An assault launched upon instructions from their patrons in Saudi Arabia and Israel after the Syrian air defense hit an Israeli jet. Even it was not well recounted in the media, that attack against the Syrian capital was blocked by the Syrian army and they were severely defeated. Como ustedes saben, los grupos terroristas liderados por el llamado Ejército del Islam, Jaish al-Islam, lanzaron un ataque contra Damasco desde el distrito de Jobar, en un desesperado intento por entrar en la capital. Ese asalto fue lanzado de acuerdo a las instrucciones de sus patrones en Arabia Saudí e Israel, justo después de que la defensa antiaérea siria alcanzara un avión de caza israelí. Aunque de ello apenas se informó correctamente en los medios, ese ataque terrorista en contra de la capital de Siria fue rechazado por el ejército árabe sirio y los terroristas sufrieron entonces una severa derrota. At the same time, the terrorist groups also launched another attack on the northern area of rural Hama province. They did for the same reasons mentioned above. They were also defeated by the Syrian Arab Army, took over all the sites which were taken by the terrorists before. Al mismo tiempo, los grupos terroristas también lanzaron otro ataque contra la zona norte de la provincia de Hama. Lo hicieron por las mismas razones ya mencionadas. En ese caso, también fueron derrotados y el ejército árabe sirio retomó todos los emplazamientos que previamente habían sido ocupados por los terroristas. Furthermore, few months earlier, the Syrian Arab Army liberated for the second time the ancient and historical city of
Palmyra, which belongs not just to the Syrian people but also to humanity as a whole. That was after the eastern part of Aleppo was fully liberated in victory which defeated the plans of those powers supporting the terrorists. Pero hay todavía más antecedentes. Unos meses antes, el ejército árabe sirio liberó por segunda vez la milenaria e histórica ciudad de Palmira, que no solo pertenece a los sirios, también a la humanidad toda. Eso ocurrió después de que el sector este de la ciudad de Alepo fuese liberado por completo, en lo que significó una victoria que de paso derrotaba los planes de aquellos que apoyan a los terroristas. Against all this background, they tried to undermine all these achievements of the Syrian Arab Army, the Syrian people, and its leadership on both the military and political fronts. They found no means but to accuse the Syrian Arab Army of using toxic gases in the town of Khan Sheikhoun on the 4th of April 2017. Regarding that alleged incident, I would like to stress very clearly and reaffirm that the Syrian government did not use and will not use chemical weapons for many reasons. Con todos esos antecedentes sobre la mesa, ellos trataron de socavar todos esos logros del ejército árabe sirio, el pueblo sirio y su liderazgo, tanto en el frente militar como en el político. Para ello no encontraron nada mejor que acusar al ejército árabe sirio de usar gases tóxicos en la localidad de Khan Sheikhoun el 4 de abril de 2017. En relación a ese supuesto incidente, me gustaría subrayar y reafirmar de manera muy clara que el gobierno sirio no usó ni usará armas químicas por una serie de razones que voy a explicar. First, Syria does not possess any type of chemical weapons because all of them were destroyed after Syria joined the OPCW in 2013. En primer lugar, porque Siria no tiene ningún tipo de armamento químico. Todas las armas químicas fueron destruidas después de que Siria se adhiriera a la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas en el año 2013. Second, the Syrian Arab Republic reaffirmed that it implemented all its commitments towards OPCW, so the terrorist groups and their patrons had fabricated these false allegations to accuse the Syrian army, taking into account that the Syrian Arab Republic had provided the OPCW, the United Nations Security Council, and a number of friendly countries with a detailed documented information on the transmission of toxic materials by the terrorist groups into Syria, including Idlib Governorate, from neighboring countries, particularly Turkey, for later use. This campaign comes after the sound achievements by the Syrian army and the friendly forces on many fronts, and to block any political progress either in Astana or Geneva. En segundo lugar, la República Árabe Siria reitera que ha cumplido con todos sus compromisos adquiridos con la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas. Por lo tanto, los terroristas y sus patrones han fabricado estas falsas alegaciones para acusar al ejército sirio. En ese sentido, también hay que tener en cuenta que la República Árabe Siria entregó a la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, al Consejo de Seguridad de la ONU y a una serie de países amigos información detallada y documentada del traslado por parte de los grupos terroristas de materiales tóxicos hacia Siria, incluyendo hacia la provincia de Idlib. Ese traslado se efectuó desde países vecinos y particularmente desde Turquía, un material que sería utilizado posteriormente. En definitiva, esta campaña se produce después de los sólidos logros del ejército sirio y de fuerzas amigas en muchos frentes y pretende bloquear cualquier progreso político, ya sea en Astana o en Ginebra. The American aggression on Syria came to cover and compensate the heavy losses of the terrorist groups in many places on the Syrian territory, an action which violates international law and Article 2, Paragraph 4 of the United Nations Charter, which stresses, and I quote, all members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state or any other manner inconsistent with the purposes of the United Nations. En ese sentido, la agresión estadounidense contra Siria
se produjo en realidad para encubrir y compensar las serias pérdidas de los grupos terroristas en muchos lugares del territorio nacional, una acción que viola el derecho internacional y en particular el artículo 2, párrafo 4 de la Carta de Naciones Unidas, que establece lo siguiente: los miembros de la organización en sus relaciones internacionales se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas. The United States, however, resorted to using force against Syria on baseless and fabricated allegations. This illegal action proved very clearly the following. One, that the United States is supporting terrorists and give them the green light to continue their killings in Syria. Second, that the so-called American-led international coalition is not serious in combating terrorism in Syria. Third, the aggression against Syria was based on lies and the plan ahead the 4th of April 2017. That's why the United States and its allies did not allow and did not want any impartial investigation of the core of toxic gas in Khan Sheikhoun. A pesar de lo establecido por ese artículo de la Carta de las Naciones Unidas, los Estados Unidos, sin embargo, recurrieron al uso de la fuerza en contra de Siria, esgrimiendo alegaciones prefabricadas y sin fundamento alguno. Estas acciones ilegales demuestran, sin embargo, claramente lo siguiente. Primero, los Estados Unidos están apoyando a los terroristas y les dan luz verde para que sigan matando en Siria. Segundo, que la así llamada coalición internacional liderada por Estados Unidos no es seria a la hora de combatir al terrorismo en Siria como esgrime. Tercero, la agresión en contra de Siria se basó en mentiras y se planificó antes del 4 de abril. Por eso los Estados Unidos y sus aliados ni autorizaron ni quisieron que se hiciera ninguna investigación imparcial en el lugar del supuesto ataque con gases tóxicos en Khan Sheikhoun. In any case, let me stress very clearly that the American aggression on Syria did not intimidate us and did not break our will and determination to achieve victory over terrorism. We have been fighting against them during the last 6 years, and we will keep on doing so on behalf of the Syrian people, also on behalf of the peoples of the world. Once again, terrorism is not just a Syrian problem, it is a challenge for all humanity. En cualquier caso, permítanme ustedes afirmar con claridad que la agresión contra Siria no nos intimida ni quebrará nuestra voluntad y determinación para alcanzar la victoria sobre los terroristas. Llevamos luchando contra ellos los últimos 6 años a nombre del pueblo sirio, pero también en nombre de todos los pueblos del mundo. Lo digo una vez más, el terrorismo no es solo un problema sirio, es un desafío a toda la humanidad. During previous years, and before, for instance, sadly, here in Madrid in 2004, the world has witnessed a bit of the horrors that the Syrian people have been suffering for the last 6 years on the hands of those same terrorists. Those attacks in Paris, Nice, Berlin, London, Brussels, St. Petersburg, Egypt, and so on are a clear demonstration of the consequences of the failed policies of some countries that have been acting against Syria. En años recientes, pero también antes, por ejemplo y lamentablemente aquí en Madrid en 2004, el mundo ha visto una fracción de los horrores que el pueblo sirio lleva soportando y sufriendo los últimos 6 años a manos de esos terroristas. Esos ataques de París, de Niza, Berlín, Londres, Bruselas, San Petersburgo o los que se han registrado en Egipto y en otros muchos lugares son una clara demostración de las consecuencias de las políticas fallidas de algunos países que han venido actuando en contra de Siria. Terrorism also, that issue led to more Syrian displaced and refugee people are visible and catastrophic consequences of this short-sighted but also criminal and irresponsible policies. In case of the latter, it must be reminded that it was badly misused by some neighboring countries, especially Turkey, which tried to achieve political and economic interests at the expense of displaced and refugee people. El terrorismo, pero también el asunto de los sirios desplazados y refugiados, son la consecuencia visible de esas políticas catastróficas y cortas de mira, pero también criminales y irresponsables.
En el caso de los refugiados, debo recordar aquí que han sido utilizados maliciosamente por algunos países vecinos, especialmente por Turquía, que han tratado de alcanzar objetivos políticos y económicos a expensas de las personas desplazadas y refugiadas. The number of Syrian refugees was clearly magnified by those countries and also by some media outlets just to refer that they are fleeing their country, Syria, because of the government and the Syrian Arab army. Let me tell you, however, that the plain truth is that the people in areas under the control of the terrorist groups either move to areas under the control of the Syrian government or seek refuge in other countries. In the case of the internal displaced people, the Syrian government took from the very beginning of the crisis all the necessary measures to accommodate them, providing them with all basic needs. El número de refugiados sirios ha sido claramente exagerado por aquellos países, pero también por algunos medios de comunicación con el único propósito de decir que huyen de su país, de Siria, por culpa del gobierno y del ejército árabe sirio. Sin embargo, déjenme decirles que la verdad pura y dura es que la población de zonas bajo control de los grupos terroristas o bien se han desplazado a zonas bajo control del gobierno sirio o bien han buscado refugio en otros países. En el caso de la población internamente desplazada desde el comienzo mismo de la crisis, el gobierno sirio adoptó todas las medidas necesarias para darles acomodo y cubrir todas sus necesidades básicas. Regarding the refugees, the responsibility towards them lays on the host countries, which have to treat them in accordance with the 1951 United Nations Convention on Refugees. Although Syria is not a party to that convention, the Syrian government offered much more help and assistance to the hundreds of thousands of Palestinians and Iraqi refugees than if it were a party to the convention. We would have liked to host countries, especially Turkey, to deal with the refugees issue from the purely humanitarian point of view and not from a politicized approach that add more to their sufferings. En cuanto a los refugiados, la responsabilidad hacia ellos es de los países de acogida, que deben tratarlos de acuerdo a la Convención de Naciones Unidas para los Refugiados de 1951. Aunque Siria no es parte de esa convención, el gobierno sirio, sin embargo, ofrece y ha ofrecido mucha más ayuda y asistencia a los cientos de miles de refugiados palestinos e iraquíes que viven en Siria que la que le correspondería si fuese parte de esa convención. Nos gustaría entonces que esos países de acogida, especialmente Turquía, traten el asunto de los refugiados desde una perspectiva puramente humanitaria y no desde una aproximación politizada que lo único que hace es añadir todavía más sufrimiento a esas personas. Many of those who finally abandoned Syria also did it because the sanctions imposed on Syrian Arab Republic and at the request of the United States and United Kingdom, France and other regional sponsors. I must say here that those sanctions have even added more suffer to the Syrian people. Just one example, because the sanctions, Syria cannot buy easily not just medicines but also spare parts for diagnosis machines and other sophisticated equipments that after 6 years, if have not been destroyed by the terrorists, start to get out of order. The price sadly is being paid by the Syrian people. Quiero añadir también que muchos de los que finalmente abandonaron Siria también lo hicieron por las sanciones impuestas a la República Árabe Siria, a petición de los Estados Unidos, Reino Unido, Francia y otros patrocinadores de esas sanciones a nivel regional. Debo decir aquí que esas sanciones han añadido todavía más sufrimiento al pueblo sirio. A modo de ejemplo, debido a las sanciones, Siria tiene dificultades para comprar no solo medicinas, también los repuestos de máquinas de diagnóstico y otros equipos médicos sofisticados que después de 6 años, si no han sido destruidos por los terroristas, comienzan a averiarse con frecuencia debido al paso de su vida útil. Por eso, el precio, lamentablemente, de esas sanciones lo está pagando también el pueblo sirio. Unfortunately, those sanctions were also subscribed by the European Union and its state members. Many of them are countries of the Mediterranean basin, a condition shared with Syria and its people. That's why
This movement you are presenting today is so important because it offers the possibility to encourage peace, to help the different parties, especially those outside Syria, to understand that recovering the stability and peace that Syria enjoyed before 2011 is not something that will just benefit the Syrians, but also all the people of the Mediterranean. Be absolutely sure that we are fulfilling our part, not just in the military front, but especially in the political one. We have done many reforms since 2011, including a new constitution, a new electoral law, a new municipality law, and a new political parties law, among many others, including the election of president in 2014 among the three competitors, and the president Assad won the elections free. Lamentablemente, esas sanciones a las que me refería también fueron suscritas por la Unión Europea y sus Estados miembros. Muchos de ellos son países de la cuenca mediterránea, una condición que comparten con Siria y su pueblo. Por eso, este movimiento que ustedes presentan hoy aquí es tan importante, porque ofrece la posibilidad de promover la paz, una oportunidad para ayudar a que las distintas partes, especialmente aquellas fuera de Siria, entiendan que la recuperación de la paz y la estabilidad que Siria tenía antes de 2011 no solo beneficiará a los sirios, también a todos los pueblos de la cuenca mediterránea. Tengan ustedes la certeza de que nosotros estamos cumpliendo con nuestra parte, no solo en el frente militar, también en el político. Hemos hecho hasta la fecha muchas reformas desde 2011, incluyendo una nueva constitución, una nueva ley electoral y una de partidos políticos, entre otras muchas. Quiero mencionar también aquí que en el año 2014 se celebraron elecciones con varios candidatos, 3 candidatos, y esas elecciones libres y abiertas fueron ganadas por el presidente Bashar al-Assad. Besides that, more than 100,000 former militants have been granted full amnesty in the frame of the national reconciliation processes that have been carried on since 2012. This truly Syrian process, ignored by the Western media, has also allowed to specify all homes, Al-Wa'ad neighborhood in the same city, Daraya, Ma'adamiyah, and dozens of other towns and neighborhoods around the country. Junto a todas esas medidas que he señalado, más de 100.000 antiguos militantes armados se han beneficiado de una amnistía amplia y total en el marco de los procesos de reconciliación nacional que se llevan a cabo en Siria desde el año 2012. Estos genuinos procesos entre sirios, ignorados por los medios de comunicación occidentales, han permitido, entre otros, pacificar el casco antiguo de la ciudad de Homs, el barrio de Al-Wa'ad en la misma ciudad de Homs, las ciudades de Daraya y Muadamiyya en Damasco y decenas más de localidades y barrios de todo el país. All that preserving at the same time the core of the Syrian society. It's a freedom of religious belief that allows Christians and Muslims to have a unique cohabitation system in which everybody is Syrian citizen with equal rights regarding its faith, ethnicity, or gender. And let me underline that the latter, Syrian women enjoy more level of equality than any other women in the region and also from the other countries in the Mediterranean. Todas estas medidas que he señalado y los procesos de reconciliación nacional se han hecho preservando la esencia misma de la sociedad siria, una libertad de creencias religiosas que permite a cristianos y musulmanes y cristianos, conservar un sistema único de cohabitación en el que todos son ciudadanos con iguales derechos, independientemente de su fe, su etnia o su género. En relación a esto último, permítanme subrayar lo siguiente. Las mujeres sirias gozan de un nivel de igualdad mayor que el que se reconoce a las mujeres en cualquier otro país de la región y también entre otros muchos de la cuenca mediterránea. So once again, congratulations for this important initiative. With you are cooperating hand in hand with the Syrian people and Syrian government, but also are doing something even more important, which is trying to give back stability and peace to the Mediterranean, the region that has linked our peoples
yesterday, today, and forever. Thank you very much. Así pues, y una vez más, felicitaciones por esta importante iniciativa. Con ella, ustedes están cooperando mano a mano con el pueblo sirio, pero también están haciendo algo todavía más importante, que no es ni más ni menos que tratar de devolver la estabilidad y la paz a toda la cuenca del Mediterráneo, la región que nos ha unido, que une y unirá a nuestros pueblos, ayer, hoy y siempre. Muchísimas gracias.